¿Y qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a tener un capítulo con 3 historias de terror. Algunas que en algunos países y en algunas ciudades pasan. Normalmente en México hay muchas leyendas sobre estos temas. Lo sé que también en algunos otros países los hay. La primera es la historia llamada la coincidencia. En algunos casos han ocurrido en varias partes del mundo donde podemos ver a gente que aparentemente suelen ser buenas personas. Eso suele pasar en todas partes. Podemos conocer gente anciana que al final de cuentas no sabemos cuáles son sus intenciones, o gente joven también. Y esta es una historia que ha pasado en muchas partes de México. La segunda es una leyenda que por lo regular en todas o en varias escuelas tienen, y en algunos casos pueden llegar a ser muy perturbadoras. En algunas situaciones son casos de niños que pasan en algunos colegios, y en otras son casos de maestros o conserjes. Y la tercera habla del hombre sin cabeza, una leyenda que también ha recorrido gran parte del país, en algunas ocasiones en estaciones de tren, en otras en escuelas y en algunas otras en templos. Eso suele sonar en algunos lugares del mundo incluso. Por ejemplo, aquí en mi ciudad hay un colegio donde dicen que se aparece el padre sin cabeza, y es una leyenda que ha estado desde que yo soy chico. Y es aquí cuando los invito a formar parte de esta comunidad, que poco a poco va creciendo gracias a ustedes. Y recuerden, dar like, compartir y suscribirse a este sueño. Les agradezco a todos los que ya forman parte de nosotros, y a los que no, los invito a hacerlo. Sin más, les mando un cordial saludo y un abrazo. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Mi hijo adolescente acaba de regresar muy contento, diciéndome que hay un nuevo restaurante donde un hombre prepara la mejor carne en salsa de barbacoa que jamás ha probado. Las familias de esta zona somos fanáticas a la comida y mucho más a las carnes a la parrilla. Me dice que el hombre quien atiende aquel lugar solo es muy amable, siempre tiene una sonrisa y al parecer tiene una cicatriz en la mano derecha. Al parecer ya tiene varios días comiendo en aquel lugar. Qué coincidencia, esto me hizo recordar una época de mi niñez. Cuando yo era un adolescente de 15 años, mi mejor amiga y yo, además de muchas otras personas en el pueblo, íbamos casi todos los días donde una anciana, la cual también tenía abierto un pequeño negocio donde vendía la mejor carne en parrilla de todos los alrededores. Las personas no podíamos dejar de comer y comer. Era un lugar de reuniones familiares. En verdad, un lindo recuerdo de mi adolescencia. Luego de varios meses, un día regresando de la escuela, al llegar a la casa, encontré a mis padres consternados frente al televisor, al parecer, viendo las noticias. Mamá, papá, ¿qué sucede? Ven aquí, hija, dame un abrazo. No entendía qué sucedía, ni mucho menos por qué mis padres me abrazaban fuertemente mientras lloraban. No lo entendía hasta que vi la noticia. Unas horas antes, la policía, debido a las denuncias recibidas de personas que se enfermaban, que vomitaban sangre y sufrían de fiebre alta, tal como le pasó a mi familia, habían hecho un allanamiento en el negocio de carnes a la parrilla de aquella linda ancianita. Resultó que habían encontrado una bodega de difícil acceso. Decenas de cuerpos, tanto de personas como de animales, cuerpos exhumados de los cementerios. Aparentemente esta era la materia prima que utilizaba para crear sus exquisitas carnes en salsa de barbacoa que todo el pueblo disfrutaba. Y no solo eso, en las paredes de aquella bodega se encontraban símbolos e incluso un mensaje sumamente aterrador, el cual decía: todo aquel que coma esta carne está condenado al infierno, y el diablo la acompañará mientras viva. Ahora comprendía la actitud de mis padres, misma actitud que yo también tomé. Todo este tiempo habíamos sido como caníbales. Al parecer, la policía intentó capturarla y al intentar escapar ignorando su voz de alto, la hirieron en una mano, pero aún así desapareció sin dejar ningún rastro. Desde esto hace casi ya 30 años, y mi vida desde entonces dio un giro tremendo. Casi todas las noches tengo pesadillas horribles, tengo enfermedades incurables debido a que por mucho tiempo comí carne que no debí de haber comido. Muchas personas de esa época ya no están, y sé que pronto lo haré yo, y mi alma está condenada al infierno. Tal y como veo a mis padres sufriendo en mis sueños, y casi por todas las noches, por casi 30 años, me parece ver a aquella vieja de pie afuera de mi casa sonriendo, como esperándome. Aunque después de tanto tiempo, siento un horrible escalofrío en mi cuerpo, al ver que mi hijo llega comiendo el último bocado de esa carne que acaba de comprar. Dice que ya lleva un tiempo haciéndolo, pero
Lo que más me asusta y me perturba es que dice que aquel hombre tiene una cicatriz en la mano. De ser así, ¿será posible que sea la misma anciana? No tiene sentido. Este es un hombre. Que tenga una cicatriz en la mano debe ser una casualidad. Una horrible y tenebrosa coincidencia. Pero si no es así, mi hijo ha condenado su alma al infierno, al igual que yo. Su vida va a cambiar a partir de ahora. Es el mismo demonio quien ha regresado por más víctimas. Ahora que lo pienso, ya no veo tantos animales en las calles. De los cementerios no sé nada. Mi hijo tiene ya 4 días enfermo. Ha podido ir a la escuela, al igual que algunos de mis vecinos. Anoche despertó gritando a media madrugada. Me dijo que tuvo una horrible pesadilla. Todo esto debe ser solo una coincidencia, la más aterradora y peor de las coincidencias. Mi hijo no puede estar pasando lo mismo que yo pasé hace años. No puede haber probado la misma carne. Pero si es casualidad, ¿qué hace ese hombre afuera de mi casa que me sonríe, con esa cicatriz en la mano? El fantasma de la escuela. Esta es una historia que habla sobre la escuela 20 de noviembre de Acámbaro, Guanajuato, México. Hace muchos años, antes de que existiera la escuela 20 de noviembre, existía una casa donde vivía una familia muy feliz. Pero un día inesperado, en medio de la noche fría y oscura, cuando toda la familia dormía, la casa se comenzó a quemar. Esa noche oscura acabó con más de la mitad de la familia. Luego, la enorme casa fue derrumbada y se construyó en el mismo gran terreno la escuela 20 de noviembre, dirigida por el maestro Juan, quien era muy alto y fuerte. Al construirse la escuela, muchos niños que estudian o estudiaban ahí dicen que se presentan cosas algo paranormales. Algunos dicen que algunas veces, cuando no hay casi nadie en la escuela o en la noche, se escuchan personas caminando por el gran patio y salones altos de la escuela. Algunos otros curiosos niños y maestros han dicho que se escuchan personas adultas que suben y bajan las cortas escaleras. Hasta que una vez el maestro Juan, con gran interés de saber qué o quiénes eran los que tanto asustaban a los niños, el maestro Juan se quedó durante una noche fría y oscura en la escuela 20 de noviembre, con las calles vacías y oscuras ya que se habían descompuesto misteriosamente las lámparas de afuera de la escuela. Juan estuvo acompañado del conserje Luis, el cual estaba con un gran miedo y era de baja estatura. Al poco tiempo escucharon algo cerca de los baños de la escuela y con grandes linternas y grabadoras de video y sonido pegadas a unos cascos raros que llevaban puestos empezaron a acercarse hacia el extraño ruido y de repente ambos sintieron un viento demasiado fuerte que pasaba enfrente de ellos durante un corto tiempo. Ambos, llenos de miedo, decidieron volver a revisar lo que habían captado sus cámaras. Los dos quedaron llenos de miedo al ver cuando ellos sintieron el viento se vio una sombra fría y blanca mirándolos fijamente al pasar justamente enfrente de ellos. Quisieron salir de ahí, pero al intentarlo la enorme puerta se había cerrado y alguien, al intentar abrirla, los atacó. Pero no había nadie. En ese momento, ellos pensaron que los fantasmas los habían dejado en paz al parar los ataques, pero no se dieron cuenta de que los habían hecho enojar aún mucho más. El aire se sentía más fuerte, las mesas y las sillas comenzaron a caer al suelo frío y lo peor fue cuando vieron a alguien de gran tamaño, sin la cámara, parado justo frente a ellos. Fueron hacia el pequeño salón donde ellos tenían sus ingeniosos equipos, intentando escapar de lo anterior. Su sorpresa fue que al llegar había grandes manchas de sangre y una nota rara en la mesa que decía: "Es él, está en todas partes", la cual el conserje Luis no le tomó demasiado interés, ya que él había llegado después del término de la gran construcción. Pero en realidad era algo sorprendente para Juan, ya que la gran casa que se derrumbó vivía una persona que decían que era muy rápida y aparecía en todos lados haciendo bromas y asustando y jugando. Juan y Luis decidieron ocultarlo para evitar que cerraran la gran escuela y clausuraran el gran terreno, ya que era de Juan y él mismo era el dueño de la escuela. Pero se dice que los fantasmas se han presentado de una u otra forma y siguen manifestándose buscando libertad,
y se dice que con las personas que actualmente acuden a la escuela, el fantasma busca jugar con algunos de los maestros y alumnos. Muchos no lo saben, pero la escuela es conocida por algunos como el fantasma de la escuela y se seguirá manifestando hasta el fin de la escuela. El hombre sin cabeza. Durante los años 50, todavía era muy común ver ferrocarriles en la mayor parte de los estados de México, siendo el transporte más eficaz por aquellos entonces. La historia que vamos a contar ocurre en el poblado de Nazareno, Durango, justo por el cual atraviesa uno de estos trenes. Dicen que por aquellos entonces había un hombre que, además de vivir en un carro vagón, trabajaba efectuando los cambios de vía para el ferrocarril central mexicano, que era el que pasaba por ahí. Un día, este sujeto fue invitado a una boda. Antes, por estos lugares se tenía la costumbre de que los novios se casaran muy temprano por la mañana, para que la fiesta se extendiera a lo largo del día. Amigos y familiares se reunían para desayunar, comer y cenar con cerveza y mezcal y diversas delicias gastronómicas según la región. El hombre del ferrocarril siempre cumplía con su trabajo. Eso era cierto, pero por alguna desgracia también era muy vicioso. Así que el día de la boda se levantó muy temprano. Al concluir la ceremonia de casamiento, se dispuso a comer y a beber como si no hubiera un mañana. Los invitados bailaban y se la pasaban en grande, por lo cual su comportamiento pasó desapercibido. De pronto, al caer la noche, se acordó de que a las 11 tenía que hacer el siguiente cambio de vía. Borracho y temblante, se dirigió a las vías de ferrocarril para cumplir con su trabajo, pensando que ahí mismo podría dormir un rato hasta el siguiente turno, que era a las 6 de la mañana. Tan pronto concluyera con dicho turno, podía volver a la boda para seguir festejando con los novios y los demás, además de disfrutar de un buen desayuno. En esto estaba pensando mientras movía las palancas correspondientes y entonces, vencido por el sueño y la ebriedad, se tumbó a un lado de la vía sin darse cuenta de que había dejado la cabeza apoyada en uno de los rieles. Nadie se dio cuenta de lo ocurrido sino hasta después de salir el sol. Las autoridades mandaron retirar el cuerpo de inmediato, pero el espíritu del hombre permaneció allí, ligado a la eternidad en esas vías de ferrocarril en la que por largos años había trabajado. Aún hoy, muchas personas de Nazareno afirman que se le puede ver caminando a altas horas de la madrugada sobre las mismas. Su silueta es escalofriante, pues no tiene cabeza. Esta la sostiene con ambos brazos mientras anda a paso ligero, y quienes se han llegado a topar con la aparición aseguran que sus ojos son tan penetrantes que hielan la sangre con una sola mirada.